Se encuentra ya en el contacto con nosotros la arquitecta Pierina Correa. Ella es asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana. Arquitecta Correa, buenos días, bienvenida a Radio City. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días y un abrazo a todos quienes siguen la señal. Mil Hablemos, disculpas, estoy transmitiendo desde el carro porque me estoy trasladando justamente a la Asamblea Nacional. no se preocupe, arquitecta, gracias por estos minutos, trataremos de ser breves. Empecemos entonces con las declaraciones de la fiscal Diana Salazar a propósito de su rechazo a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, el tema del momento en la Asamblea, el tema político del momento, podríamos decirlo de alguna manera, que están a la espera de volver a ser debatidas precisamente en el legislativo. Dijo la fiscal que lo que se busca es cocinar una justicia a la carta, que busca todo aquel que apoye estas reformas un código a la carta. ¿Qué opinión le merecen esas declaraciones, arquitecta Correa? Bueno, nadie habla por ciencia sino por experiencia y seguramente está queriendo posicionar justamente que no haya ningún tipo de afectación para ella, porque aquí nosotros no legislamos para Además, si ella condujo un proceso que fue la cabeza, en este caso todo va haciendo alusión a que es mi hermano el que quiere por cualquier medio revertir su situación jurídica respecto al caso Sobornos, cuando si ella actuó bien, si obró en pruebas, si hizo un análisis objetivo, equilibrado, justo, de toda la documentación a lo largo del proceso que se conoce como sobornos, entonces no debería de tener ningún tipo de preocupación respecto de una posible revisión. Además, no nos estamos inventando absolutamente nada. La Constitución es clara y no en un solo artículo, sino en varios, en que manifiesta sin ningún tipo de duda ni capacidad de interpretación o de opción de interpretación que tenemos que ratificar, tenemos que implementar, respetar de manera inmediata, porque son vinculantes, todos los informes, recomendaciones y sentencias que provengan de las diferentes instancias que componen el sistema interamericano de derechos humanos. Así es que ahí hay una obligatoriedad claramente estipulada, somos firmantes y ratificantes tanto de instrumentos como de tratados y, y acuerdos de derechos Internacionales. humanos y son vinculantes, por lo tanto hay que aplicarlos. ¿Qué es lo que se ha querido hacer en esta propuesta? Se ha querido incluir un cuarto inciso en la parte de revisión, que es un recurso extraordinario en nuestro sistema penal, que se puedan sumar estas disposiciones, estas recomendaciones o sentencias del sistema interamericano como una de las opciones para reabrir o iniciar un nuevo juicio, revisar todo lo que se ha hecho en casos de que esté una sentencia ejecutoria en firme y que como no fenece el recurso de revisión, haya nuevos sustentos con pruebas, con documentos, con nuevas circunstancias que no se hayan revisado, usado o planteado, presentado durante el proceso original. Con esto Arquitecta, no hay ninguna garantía. Sí, un segundito. seguro. Con esto no hay absolutamente ninguna garantía de que el hecho de que se acoja a las recomendaciones, que para comenzar, ni siquiera en el caso de mi hermano, ni siquiera están todavía definidas. Así es que bien podría ser también que en el análisis de la documentación presentada en el ámbito internacional, resulta que las instancias del sistema interamericano de derechos humanos señale que no existe ninguna vulneración de derechos y ahí quedó el tema. Pero si señala que existe o que se considera que podría existir, entonces que vaya a revisión. Tampoco hay garantías de que la sentencia va a ser revertida o que va a ser declarada inocente. Podría ser también ratificada esa sentencia. Entonces, simplemente nosotros queremos, como legisladores, que quien se vea afectado en algún momento con una situación similar en un proceso penal, con sentencia ejecutoria en firme, pueda tener la opción, agotados los recursos a nivel nacional, de interponerlos en el ámbito internacional y eventualmente luchar por demostrar su inocencia. Para La, usted, para mí, para cualquier persona, porque nadie está a salvo. La arquitecta Pierina Correa es asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana y se encuentra ahora mismo en el diálogo con Así Amaneció. Arquitecta Correa, los detractores de esta propuesta
Dicen que finalmente permitiría que cualquier tipo de relatoría de derechos humanos pueda favorecer a una persona sentenciada en particular. ¿Cómo ustedes se defienden de ese argumento? Ya les digo, cuando uno presenta en su derecho ciudadano, sea individualmente o como un colectivo, la solicitud para que su caso sea revisado, tiene que ingresar documentos, ingresar diferentes pruebas o lo que considere. Y no es que inmediatamente, tampoco es rápido el proceso, puede durar años, no es que inmediatamente las diferentes instancias de la Corte, sea comité, sea convención, sea la Corte, ya se pronuncian. Hay instancias y de considerar que no existe suficiente sustento, sencillamente el informe sale negativo. O sea, es lo que les digo, presentarlo es un derecho, pero no tiene la garantía de la obligatoriedad en cuanto a tener un informe ¿No favorable. los Las convierte, relatorías son arquitecta, en una otras especie de cosas. juez, de un ultra juez supranacional, una figura no existente? ¿No, no estaríamos llegando a eso? No es una figura inexistente, nosotros tenemos claramente estipulados y hay antecedentes aquí en el país y en comparación legislativa comparada en cualquier lugar, por ejemplo, Argentina, prácticamente en el inciso 7 de lo que tiene que ver con el recurso de revisión o el equivalente en su Código Orgánico Integral Penal, está planteando y ya plantea, ya incluye lo que nosotros estamos planteando acá. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Los informes de todo el sistema y las sentencias de todo el sistema interamericano de derechos humanos son de obligatorio cumplimiento porque somos firmantes y hemos ratificado los diferentes convenios y tratados. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que implementarlo sí o sí. No hay chance a pataleo, no hay chance a hacerle el quite e incluso hay causales en los casos de incumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que se ha querido hacer? Tampoco es un tema inconstitucional ni que se contraponga a la Constitución. Lo que hacen a mi criterio es complementar, es decir, señalar un vehículo, que sería el cuarto inciso del 658 del COIP que habla de la revisión, en que estos informes favorables en términos de posible vulneración de derechos humanos puedan ser canalizados como parte del recurso de revisión que permita un nuevo juicio, analizar nuevas pruebas, nuevas condiciones, circunstancias que no hayan sido incluidas en el proceso anterior y que eventualmente permita un pronunciamiento, sea de culpabilidad ratificando la sentencia original o de inocencia. Es un derecho al que puede acceder cualquier ciudadano, no es con dedicatoria. Y para referencia le digo algo, los que no estaban de acuerdo, que votaron unánimemente por un informe y luego en el informe para segundo debate en el Pleno se rasgaron las vestiduras manifestándose en contra, votaron a favor de manera unánime. Y en la comisión que está integrada por 10 comisionados, solo 4 son de la Revolución Ciudadana. Por lo tanto, si no estaban de acuerdo, esa era la instancia en que tenían que haberse pronunciado de manera coherente, consecuente, con su forma de pensar y no haber generado todo este barullo pretendiendo que nosotros estamos direccionando una legislación para favorecer la impunidad. Si nadie ha hecho nada malo en el proceso, entiéndanse jueces y fiscales, ¿por qué tendrían que oponerse a una eventual revisión si dentro de la revisión cabe la ratificación de una sentencia? Arquitecta Correa, mucha gente recuerda que en el pasado, sobre todo el expresidente Rafael Correa, no tuvo una muy buena opinión respecto a las relatorías o a quienes integraban determinados entes de derechos humanos. Ahora pareciera cambiar un poco el discurso en función de esa percepción que se tiene de estas instituciones. ¿Es así? ¿En qué momento cambió un poco el concepto de quienes actúan en ese sentido? A ver, aquí no hay cambio de concepto. Qué pena, justo ahora la perdimos. No sé si podamos retomar el contacto. Estábamos tratando de conocer el criterio de la arquitecta Perina Correa. Arquitecta, ¿nos escucha ahora? Sí, sí, sí los escucho. Lo que les digo es Así es. que mi hermano cuestionaba a quienes formaban parte en ese momento de ciertas organizaciones del sistema, pero le voy a poner un paralelo acá en el Ecuador. Mi hermano ya ha agotado todas las instancias que le permite el sistema judicial ecuatoriano, excepto el de revisión, que como no tiene fecha de caducidad, se puede habilitar, activar en cualquier momento
siempre y cuando hayan nuevos indicios, nuevos documentos, nuevas pruebas o eventualmente, como se plantea ahora, un informe de las instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero le voy a poner un ejemplo aquí en plano nacional. El sistema de justicia todo el mundo lo cuestiona, hay jueces que se han demostrado corruptos, hay jueces que han sido destituidos, encarcelados, sentenciados, se está cuestionando a la fiscalía, se está cuestionando al subrogante de la señora fiscal, etcétera, etcétera. O sea, en otras palabras, muy poca gente confía en el sistema judicial porque también algunos han caído en cohecho, en abusos, en corrupción, entre otras cosas, ¿verdad? Eso es una realidad. Pero ¿qué pasa? Si yo como ciudadano quiero interponer porque necesito una denuncia penal, civil o el orden que sea, penal sobre todo, ¿a dónde tengo que acudir? ¿Cuál es la instancia a nivel nacional a donde tengo que acudir? A la fiscalía. Entonces, más allá de lo que opine de la institución como tal, que yo creo que la institución no es la mala, sino quienes la operan, o de quienes están en este momento como operadores de justicia, ese es el canal que tengo, esa es la vía que tengo. Entonces, es el paralelo con Rafael. Rafael agotó las instancias dentro de lo que la ley señalaba, excepto revisión, que como les digo no prescribe, y la siguiente instancia era ir a la parte internacional, y es lo que ha hecho. Entonces, nuevamente, no hay forma de incidir y ahí mismo los contradictores nuestros, valga la redundancia, se contradicen, porque por un lado dicen, ay, no cuestionaba y ponía en tela de juicio, pero por otro lado va. Entonces, ahí hay un punto de partida en que es claro que, por último, no va a haber la simpatía, por decirlo de alguna manera, la simpatía de quienes integran las diferentes instancias del sistema para acoger o no. Tiene que ser un tema realizado, analizado de manera objetiva, imparcial, que es que son dos factores que pueden garantizar realmente el tema de justicia, sea en el ámbito penal, en el ámbito civil, administrativo, lo que sea, o en este caso derechos humanos que han vulnerado, que han sido vulnerados en un proceso totalmente amañado, cargado de fraude procesal de principio al fin, y que a lo largo del desarrollo, todas las instancias que se pusieron, apelaciones, recusación, entre otras, fueron absolutamente negados, terminando finalmente en casación con la ratificación de la sentencia ejecutoria en firme. Entonces, ya les digo, es un derecho que tiene Rafael Correa como ciudadano ecuatoriano o de cualquier país firmante y que haya ratificado, o sea, parte de estos tratados, o de cualquier ciudadano que sienta que han sido vulnerados sus derechos. Son instancias a las que puede acceder cualquiera. No es fácil, hay largas colas en espera. No es que hoy día ingresó y se resuelve en 10 días o en 15 días, después hay silencio administrativo. No, tienen sus propios plazos, sus propios procesos. Y como les digo, no necesariamente es garantía el presentarlos, es garantía de que va a haber un informe a favor. ¿Por qué? Porque parte de un análisis de la documentación que se presenta. Tuvimos otro problema allí con la señal. Era la arquitecta Perina Correa, a quien agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha concedido en una jornada, como ella mismo lo ha dicho durante esta jornada. Problemas de señal, ella se está movilizando hacia la Asamblea a cumplir con parte de su trabajo y ha podido presentar los argumentos que tiene la Revolución Ciudadana a propósito de los cuestionamientos que existen en este proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que según muchos opositores a la Revolución Ciudadana están buscando o se busca con esto beneficiar a los líderes de la revolución que han sido sentenciados, especialmente al expresidente Rafael Correa. La arquitecta Pirina Correa ha dicho que no es así y ha presentado sus argumentos en esta mesa, como caracteriza, así amaneció, la pluralidad en la política también. Gracias a la arquitecta Correa, son exactamente las 9 de la mañana y 44 minutos.